con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Buenos días, bienvenidos a Proyecto Maíz Rojo. Estamos en la primera misión del segundo bloque, que vamos a hablar de la situación de América Latina desde un contexto histórico. Más que nada, nosotros decidimos empezar en este bloque con la Operación Cóndor para explicar más o menos cuál ha sido la historia de América Latina desde los golpeteos políticos por parte de los Estados Unidos y de las élites militares en este continente, sobre todo en el cono sur, para llegar finalmente a la conclusión de qué es lo que está pasando actualmente en América Latina, ¿no? Sí, en el caso boliviano, en el caso chileno, en el caso de Ecuador, en el colombiano y entre otros. Sí, más que nada por eso iniciamos con esta cuestión y el primer punto que abordaremos sería realmente el de la Guerra Fría. ¿Por qué el de la Guerra Fría? Si bien la Guerra Fría ya culminó, entre comillas, en el siglo pasado, podemos decir que se inicia actualmente un periodo de posguerra fría, como lo analizan algunos escritores o politólogos. Pero en el caso del siglo XX, la Guerra Fría fue un conflicto entre las dos potencias más importantes del mundo, ¿no? Que era el bloque soviético y el bloque capitalista que encabezaba Estados Unidos. Esta Guerra Fría, si bien no se dio con una guerra tradicional militarmente hablando, se dio en el terreno ideológico y en el terreno de golpeteo a otros sectores o a otras poblaciones en otros países. El caso más enigmático ha sido los golpes militares o las dictaduras impulsadas o podría decirse así, con la aprobación de los Estados Unidos en América Latina, e incluso la intervención directa de los Estados Unidos en diferentes ámbitos de la política de América Latina. Entonces, la Guerra Fría es un conflicto ideológico, político, pero sí se insertó en la mayoría de los sectores políticos económicos de todos los países, ¿no? Excepto en el bloque soviético, que trató de contenerlos. Más o menos es lo que planteábamos, ¿no? Sí, bueno, la Guerra Fría, como el conflicto que conocemos, realmente no se inicia con la Segunda Guerra Mundial, sino con el surgimiento del Estado Socialista Soviético en 1917. Ahí es donde comienza el conflicto, ¿no? Entre dos modelos que son antítesis uno del otro, ¿no? Uno propone el socialismo, el otro propone el capitalismo. Sin embargo, va a alcanzar su clímax precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se intenten repartir de alguna forma las zonas de influencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, bueno, su zona de influencia más fuerte va a ser en la parte occidental de Europa y todo el continente americano, y obviamente en el caso de la Unión Soviética, pues toda la Europa del Este, parte de Asia, en este caso China, y lo que, bueno, también vendrá a ser Indochina con Vietnam. Sin embargo, estos acuerdos que se supone iban a ser respetados a partir o a través de los distintos pactos que se van sellando durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea el acuerdo o el pacto de Teherán, el de Yalta o el de Potsdam, donde de alguna forma se van a repartir o se están repartiendo ya estas zonas de influencia, así como también van a tratar de repartirse lo que queda de Alemania, no van a ser del todo respetados ya en la segunda mitad del siglo XX, porque cada una de estas fuerzas va a intentar poner o intervenir dentro de las zonas de influencia de cada uno de estos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Estados Unidos interviene en Turquía, instalando ojivas nucleares, la Unión Soviética interviene en América, instalando ojivas nucleares, pero en Cuba,
¿no? Entonces nos encontramos precisamente ante este juego geoestratégico, ¿no? Geopolítico, en donde las dos fuerzas se están peleando, como ya lo decía Alan, no solamente por una cuestión económica, por un modelo económico, sino por una cuestión ideológica, ¿no? Dos percepciones del mundo distintas y que van aparejados de dos estilos de vida totalmente distintos y opuestos. Uno que proyecta el trabajo individual, ¿no? Y otro que proyecta el trabajo colectivo, ¿no? Para alcanzar el progreso. Evidentemente la Guerra Fría, como ya se ha dicho, como lo ha comentado también Alan o David, se da no precisamente de una forma de confrontación total entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino más bien ocurren luchas en las periferias, ¿no? Ocurren luchas en las periferias, principalmente en los continentes más atrasados, ¿no? El caso de Asia, el caso de África o el caso de América Latina. Precisamente América Latina se inscribe en la Guerra Fría a partir de 1947 con el Pacto de Río, que de alguna forma va a tratar de repeler cualquier ataque exterior y proteja precisamente a los intereses norteamericanos en el continente. Este pacto va a ser sellado con el fin precisamente de contrarrestar el comunismo en América Latina. Es decir, si durante la Segunda Guerra Mundial el objetivo primario habían sido los nazis, y esto de alguna forma hizo que tanto soviéticos como americanos trabajasen codo a codo, después de la Segunda Guerra Mundial y acabado el fascismo, el siguiente enemigo ya no van a ser los fascistas, los nazifascistas más bien, sino van a ser los soviéticos, y por eso es que se establecen esta serie de pactos. Pues sí, realmente en esta cuestión, como ya lo dijo Memo, la cuestión más suave que podríamos hablar de la Guerra Fría, pues es el conflicto ideológico que se daba en los terrenos culturales, ¿no? Que era el cine, la prensa, la caricatura, entre otras cosas. Pero el terreno ya duro, el poder real donde se veía el conflicto entre los dos bloques hegemónicos que estaban pugnando, se da en las periferias, en América Latina, con lo que se denominó guerra de baja intensidad, o de una mejor manera podríamos decirlo, un terrorismo de Estado como tal. ¿Por qué terrorismo de Estado? Porque como ya habíamos comentado en algún episodio anterior del programa, la guerra de baja intensidad es un término mal empleado, ¿no? Porque se da entre dos fuerzas, se supone, ¿no? Dos ejércitos que tienen la misma fuerza, pero en esta cuestión no podemos hablar que las clases populares, ya sea en la cuestión de la guerrilla o en una cuestión simplemente de tipo de manifestación política, pues no tienen las mismas fuerzas que un ejército regular, ¿no? Entonces, la cara amable fue el terreno cultural y la cara dura verdadera de la pugna política se dio en América Latina con las dictaduras militares, ¿no? Específicamente, una dictadura que fue muy respaldada por los Estados Unidos fue la de Alfredo Stroessner, que en Paraguay se instauró desde 1954. En el libro de Stephanie Cayoni, que es la Operación Cóndor, podemos explica acerca de un libro que se llama Conexión Latina, donde prácticamente el gobierno de Stroessner o la dictadura de Stroessner estaba conectado con el crimen organizado de narcotráfico, ¿no? Y esto era bien sabido por la CIA. De hecho, en la caída de la dictadura de Stroessner es cuando se da como tal la liberación de los documentos que evidencian que sí hubo como tal una intervención directa de los Estados Unidos hacia América Latina en un plan bien establecido y estructurado. Algo que a voces ya se sabía dentro del periodismo internacional, pero que jamás había confirmado con documentos oficiales, ¿no? Stephanie Cayoni es lo que plantea, ¿no? En Paraguay es donde se encuentran diversos documentos y muchos de los documentos filtrados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaban tachados con marcador negro porque precisamente ahí denotaban que había una intervención directa de los Estados Unidos dentro de América Latina. Por eso podemos decir que esa fue la cara más dura de la Guerra Fría y como dice Memo, se dio en el contexto de estos acuerdos, pero también se dio en el contexto de frenar el comunismo internacional, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana. Sí, bueno, en realidad ya lo ha dicho Alan, los golpes
de Estado y dictaduras en América Latina sirven precisamente como una herramienta del imperialismo para tratar de contener el avance del comunismo en América Latina, ¿no? Hay que tener algo en cuenta. La Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha malinterpretado, ¿no?, como una potencia fuerte. Sin embargo, no es así. La Unión Soviética se estaba reconstruyendo porque fue de los países más golpeados por la guerra. Por lo tanto, la intervención en América era inimaginable. Aunque existían los partidos comunistas en América Latina con línea desde Moscú, organizados a través del Comintern, fundado en 1922, lo cierto es que la Unión Soviética no tenía intenciones de intervenir en América, producto precisamente de los acuerdos que ya había comentado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que existe una efervescencia política a lo largo de toda América Latina, existe una efervescencia también social, en donde, producto de la marginación, producto de las condiciones materiales de vida de la población, se comienzan a dar estallidos populares, se comienzan a dar revoluciones, e incluso llega a haber una cierta permisibilidad por parte del imperialismo norteamericano a la ascensión de grupos políticos de izquierda o progresistas, ¿no? Tan solo el caso mexicano sería el de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y, ¿por qué no?, también el de Juan Domingo Perón en la Argentina. Sin embargo, cuando estos proyectos progresistas en América Latina comienzan a afectar los intereses imperialistas en el continente, es cuando se les pone un alto, un freno, y se les intenta echar por tierra, se les intenta socavar, se les intenta golpear, ¿no? Esa es la intención, al final de cuentas, de un golpe de Estado. Estructuralmente hablando, podemos decir que se provoca la desestabilización económica para provocar la desestabilización social, con un fin último que es la desestabilización política. Ejemplos hay muchos en América Latina, al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De los más emblemáticos que ya ha comentado Alan será, por ejemplo, el de Alfredo Stroessner en Uruguay. También estará muy presente el de Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54. En fin, una serie de golpeteos que van a instaurar precisamente dictaduras militares, todas estas respaldadas por los Estados Unidos, con la intención, como ya lo he dicho, de contener al comunismo, ¿no? Para esto, los Estados Unidos forman a todos estos oficiales, a todos estos militares, en lo que se conoce como la Escuela de las Américas, una escuela que se va a encargar de la capacitación militar de todos estos a través de cursos o de instrucción en guerra antiguerrillera, o más bien guerra antisubversiva, guerra psicológica, van a también a darles cursos de administración militar, ¿no? Entonces, todos estos militares se irán formando en esa escuela con la intención de mantener la doctrina de la seguridad continental que había plantado los Estados Unidos. En este sentido, funciona, por decirlo así, toda América Latina como el patio trasero de la seguridad norteamericana. O sea, no solamente se tratan de cuidar las fronteras nacionales, sino las fronteras continentales. Por eso es que la Escuela de las Américas se adentra precisamente o forma parte importante de este proyecto de seguridad continental, o de este proyecto de doctrina de la seguridad continental. Porque ante todo, insisto, o sea, se va a tratar de repeler al comunismo, y la mejor forma de hacerlo es precisamente a través de dictaduras militares que tengan total apoyo de los Estados Unidos, y obviamente estas dictaduras militares estén totalmente inclinadas a los norteamericanos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo recuperaría una cuestión, más que nada lo de la doctrina Monroe de América para los americanos. Recordemos que esta doctrina tiene dos interpretaciones: de América para los americanos refiriéndose a todos los habitantes del continente, y americanos exclusivamente a las personas que radican en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué digo esto? Al fin y al cabo, el hecho de detener a todas las intenciones de instaurar estados socialistas en América Latina se va a tomar como el hecho de hay que detener al extranjero, al enemigo, porque él te va a invadir. Él te está impulsando algo que le va a hacer daño a nuestro continente, a nuestra nación. Entonces realmente se trató de formar también una idea de que el socialista, el soviético, el cubano, al fin y al cabo es
alguien que viene a destruir, viene a transgredir todo lo que vendría siendo las modificaciones, todo lo que ya está establecido y que digamos, para el imaginario colectivo está bien, cosa que en realidad no es cierto. Estados Unidos va a impulsar muchísimo esta agenda de América para los americanos, y lo que va a procurar es que a través de medios ideológicos va a impulsar esta idea tan potentemente que muchas personas sí se la van a comprar. En caso de que ya esté muy avanzado una cuestión de un gobierno con tendencias socialistas, sí se les va a hacer un terrorismo de Estado a grupos quienes tratan de impulsar un Estado con estas características, o se les van a dar golpe de Estado en el caso de Allende, para que traten de frenar lo que ellos consideraban seguridad nacional, pero en realidad era una forma de defender todo lo que ellos consideran suyo, que realmente son los bienes estructurales, recursos, etc. Sí, de hecho no se limitaron como tal a América Latina estas intervenciones, ¿no? Podemos ver el caso de Norcorea o de Corea, de la Corea en la guerra de 53, o podemos ver el caso de Vietnam, ¿no? Donde hubo claramente una intervención estadounidense en contra de un gobierno popular o de un gobierno de corte socialista. Lo que dice David tiene razón, la doctrina Monroe estaba completamente incrustada en estos ideales de los Estados Unidos y se daba como tal en el contexto de la Guerra Fría. Vietnam tiene un punto importante también que ver con América Latina. ¿Por qué? Porque a partir del gobierno de Kennedy se impulsa esta idea de la Alianza por el Progreso, ¿no? Podríamos decir que es el primer intento para frenar los gobiernos populares socialistas en América Latina, que influyó posteriormente a la creación de lo que se denominaría Plan Cóndor, ¿no? Sí, la doctrina de la seguridad continental o de la seguridad nacional tiene dos puntos, ¿no? El reforzamiento militar, que es lo que vemos a través de las dictaduras y los golpes de Estado, y obviamente el progreso económico, ¿no? De alguna forma se traduce en estas dos cuestiones. Para que exista la seguridad, tiene que haber una seguridad económica, ¿no? Para que exista una seguridad militar, tiene que haber una seguridad económica. En ese sentido, ya lo he dicho por Alan, es cierto, la Alianza por el Progreso sirve de alguna forma como una barrera de contención para los gobiernos populistas o los gobiernos que de alguna forma tengan proyectos socialistas, o incluso ni siquiera proyectos socialistas, ¿no? Gobiernos que se asuman como nacionalistas pero que tengan intenciones progresistas, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54 intenta llevar a cabo una serie de reformas agrarias que benefician al pueblo, y sin embargo, aunque él no se declara socialista, sí es un progresista y un nacionalista. Transnacionales, la más importante del momento, como era la United Fruit Company, ve amenazados sus intereses, puesto que de alguna forma Guatemala había sido su campo de riego, había sido su campo de sembradío para el banano, una fruta muy codiciada, y se aprovecha precisamente de las condiciones marginales de Guatemala para desestabilizar al gobierno de Jacobo Arbenz, y en unión con la CIA, que en ese momento estaba a cargo de Allen Dulles, dan un golpeteo contra Jacobo Arbenz, que va a provocar su exilio, ¿no? Esto es un ejemplo precisamente de las intenciones imperialistas en todo el continente latinoamericano, aun si no se declaran socialistas o aun si no son socialistas. Siempre que intenten tocar sus intereses, van a ser golpeados, ¿no? Y esa va a ser la tendencia en muchos otros golpes de Estado en América Latina. Ya lo decía Alan, no solamente en América Latina, va a ser también en el África, va a ser en Asia, ¿no? Por ejemplo, el caso también emblemático de África va a ser de Patrice Lumumba. Igual se le va a dar un golpe de Estado que va a culminar con su ejecución, con su asesinato. Sí, realmente lo que podemos concluir en este apartado pequeño es que la Guerra Fría es el inicio de lo que se denominaría Plan Cóndor, ¿no? Es como la germinación del Plan Cóndor, al igual que la Alianza por el Progreso, pero que en América Latina el Plan Cóndor como tal se articuló dentro de varias cuestiones o con varios elementos, ¿no? Se articuló desde agencias internacionales de inteligencia como era la CIA, desde las transnacionales como ya dijimos con la United Fruit Company, la Pepsi, entre otras,
la prensa y sobre todo los militares o las cúpulas militares en los distintos países. Es muy diferente lo que pasa actualmente, ¿no? En el otro capítulo ya hablaremos más de ello, en el otro subcapítulo, perdón, pero al menos en esta primera etapa de lo que podría denominarse Plan Cóndor, se dio dentro de esta estructura de coordinación política, ¿no? También en algunos países no solamente se abocó a estas estructuras, ¿no? Sino también hubo grupos de ultraderecha que estaban a favor de los golpes de Estado. Los grupos religiosos también jugaron un papel importante en algunos países. En Chile la élite católica estaba a favor del golpe de Estado. Sí. Y hubo pugnas incluso dentro del ejército. Hay algún libro por ahí donde Pinochet mandó a ejecutar a ciertos militares que estaban a favor de Allende, ¿no? O sea, no recuerdo bien el nombre, después lo buscaremos y lo subiremos a la página de Cronos. Inclusive, por ejemplo, hubo empresas que al año del golpe militar, en caso de Chile, felicitaron a Pinochet como gracias de liberar a Chile del sucio socialismo, del sucio comunismo que nos aguardaba, muchísimas gracias, que no sé qué, a través de los medios impresos. O sea, había un intervencionismo netamente del capital, porque incluso el hecho de que le agradecieron públicamente a través de revistas y periódicos implicaba de que efectivamente ellos no estaban de acuerdo y sí veían un peligro en sus intereses de los gobiernos socialistas en América Latina. Entonces realmente sí, la Operación Cóndor va a resultar fundamental para el exterminio prácticamente de todos los movimientos sociales con tintes de izquierda que van a tratar de surgir en América Latina. Por ejemplo, en México también se va a ver un poco reflejado esta cuestión de la Operación Cóndor, no en contra del gobierno, porque realmente a Estados Unidos le funcionaba bien el gobierno de México, no le implicaba ninguna incomodidad, pero sí los grupos guerrilleros, como ya habíamos comentado, había grupos guerrilleros con tintes de izquierda que incomodaban mucho a Estados Unidos porque podrían violentar y perjudicar sus intereses, y por tanto muchos de estos grupos fueron erradicados en la llamada Guerra Sucia, que es un término muy mal empleado, incluso es debatido entre historiadores, porque pues para muchos es terrorismo de Estado. El libro es Militares contra Pinochet, de Carlos Gutiérrez. Lo subiremos a la página para que puedan pues usarlo o leerlo si quieren o consultarlo de distintas maneras. Algo que decía David era cierto, ¿no? Por ejemplo, el famoso don Eugenio Garza Sada fue el que agradeció a Pinochet dar el golpe de Estado, junto con su grupo empresarial. Sí, claro. Regresando un poquito al caso chileno, ¿no? del golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Se vuelve un caso emblemático y al mismo tiempo trágico de las intervenciones norteamericanas en el continente latinoamericano, ¿no? Si podemos de alguna forma tratar de ver a los actores principales detrás de los golpes de Estado que se han dado en América Latina, encontramos tres principales, ¿no? En un primer momento se encuentran las burguesías nacionales, que van a jugar un papel importante porque son las que de alguna forma mantienen el control político dentro de la región. Vamos a encontrar también a las empresas transnacionales, ¿no? Que son las que de alguna forma aportan el capital importante para llevar a cabo las acciones militares. Encontramos también a las cúpulas militares, las cuales van a ser utilizadas como herramienta para el golpeteo. Y por último, coordinando a todas estas tres, tenemos siempre o constantemente a la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Ese va a ser el cuadro de los golpes de Estado. Van a estar ahí estos tres actores principales coordinados por un cuarto más que va a ser la CIA, ¿no? El caso de Allende, insisto, es emblemático y al mismo tiempo trágico, porque vamos a ver cómo se coordinan perfectamente estas tres. El gobierno de Salvador Allende, a diferencia del de Jacobo Arbenz, se había declarado abiertamente socialista. Había encontrado una forma de llevar el socialismo de una manera democrática a Chile, ¿no? Lo que Salvador Allende denominará como
una revolución de empanada y vino tinto, una revolución distinta, una revolución que rompía incluso con los parámetros de la lucha revolucionaria que había impuesto Cuba alrededor del continente. Sin embargo, precisamente las acciones de Salvador Allende por nacionalizar tanto a las empresas de servicio como la AT&T o a las transnacionales como la Anaconda, que se habían encargado de explotar el subsuelo chileno para, digamos, extraer el cobre como recurso, pues fue de alguna manera lo que desencadenó en un golpe de Estado, o en el golpe de Estado en Chile. Tocaron los intereses principales de los Estados Unidos. Por eso no es raro encontrar precisamente que Chile sea el ejemplo del golpe de Estado, porque actuaron precisamente las burguesías nacionales que controlaban los medios de comunicación, como el caso del periódico El Clarín. Te encontraban las transnacionales detrás del golpe de Estado, como la AT&T, como Pepsi, ¿no? Se encontraban también las cúpulas militares que en un primer momento habían tenido cierto respeto por el presidente Salvador Allende. Muestra de ello es el caso del general René Schneider, ¿no? Y posteriormente el caso de Carlos Prats, pero al final estas cúpulas rompieron su tradición, como lo diría Salvador Allende, y cayeron, o más bien se involucraron directamente con la CIA, ¿no? Rompieron una tradición democrática y culminó con el asesinato del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Es una lección moral, es una lección ejemplar la que va a dejar Salvador Allende. Sin embargo, también nos dejará el ejemplo, nos dejará entrever que la socialdemocracia o el socialismo que va encaminado de la democracia burguesa, para ser más específicos, no va a funcionar, o no va a tener de alguna forma un espacio de lucha limpia, siempre que esté detrás tanto el imperialismo norteamericano como las burguesías, ¿no? Eso es claro, creo que es el ejemplo que nos ha dejado en este caso el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, y posteriormente la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet. De esta manera podemos decir que, por ejemplo, la Operación Cóndor fue denominada Cóndor porque tenía puntos muy bien establecidos, estratégicos, y se basaba en el ave, ¿no? En el cóndor sudamericano, en la cordillera de los Andes. Desde esta manera, desde esta postura, no solamente fueron los golpes de Estado, sino que se incrustaron las instituciones para hacer terrorismo de Estado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en Chile está la DINA, ¿no? Que era la Dirección Nacional de Inteligencia, y en el caso de Argentina está la AAA, que era Alianza Anticomunista Argentina, ¿no? O sea, fueron grupos realmente contrarrevolucionarios que se incrustaron a partir de la Operación Cóndor en América Latina. Realmente la Operación Cóndor fue también un modelo de coordinación político-militar para frenar la efervescencia política social entre los distintos países del Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil e incluso Bolivia, ¿no? Sí, bueno, la Operación Cóndor, como ya lo ha dicho Alan, también, aparte de ser una cuestión política militar, va aparejada de un intercambio de información o de inteligencia, ¿no? Es decir, lo que hacen estos 4 gobiernos que están inscritos en la Operación Cóndor es precisamente intercambiarse prisioneros o intercambiarse información sobre ciertos prisioneros, e incluso, y esto es algo también trágico de la Operación Cóndor y muestra de lo sucio que puede ser el imperialismo norteamericano en el continente, es el intercambio de huérfanos de la represión, ¿no? Se intercambiaban a los huérfanos de la represión. Hay varias decenas de testimonios, si no es que cientos, tal vez me equivoque, cientos de testimonios de huérfanos que provenían de ciertas partes del cono sur de América Latina, que terminaron en países distintos adoptados por familias de militares, ¿no? Hay casos de huérfanos chilenos que terminaron en manos de familias brasileñas, Hay casos de huérfanos uruguayos que terminaron en manos de familias
argentinas, ¿no? Eso es como lo trágico de todo esto, ¿no? En el continente americano. Igual va a producir un fenómeno, perdura hasta la actualidad, una movilización de abuelas, ¿no? Que van a tratar de luchar por tratar de rescatar pues lo que les queda, ¿no? A sus nietos, ¿no? Y en algunos otros casos también van a tratar de rescatar los cuerpos de sus hijas, de sus hijos, ¿no? Que fueron eliminados, que fueron torturados, asesinados posteriormente por las dictaduras latinoamericanas. Efectivamente, por ejemplo, una de las películas que más o menos puede dar una visión, aunque muy censurada, porque a pesar de que la película es un poco fuerte, que es La noche de los lápices rotos, aunque está un poco fuerte la película, hemos de decir que no pasó ni el 10% no mostraron ni el 10% de todo lo que hicieron en las dictaduras militares a partir de la Operación Cóndor. O sea, fueron una serie de atrocidades en contra de diferente tipo de poblaciones, ya sea que exigieran una cosa tan fácil como lo muestra la película, que era un descuento a los estudiantes, así como personas que de verdad buscaban un cambio social a través de la guerrilla. Entonces realmente la operación va a transformar y va a dañar a muchísimos de los países a través de las dictaduras, como es Chile, Argentina, que son de los países con índices de desaparición forzada más altos de Latinoamérica. En el caso de México, efectivamente va a pasar exactamente lo mismo. Lo vemos en diferentes formas y hay personas que efectivamente nada más iban pasando, no eran ni militantes de izquierda ni ¿cómo se llama? Ni de pertenecientes a algún grupo guerrillero, y los secuestraban y los levantaban. ¿Por qué? Porque eran confundidos y muchos desaparecidos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que fue desaparecido nada más porque fue confundido con un par de militantes de guerrilleros. O sea, todos este tipo de desapariciones forzadas van a marcar un antes y un después para las posteriores democracias, si lo queremos ver así, en América Latina. Realmente aquí de esta manera, bueno, como lo plantea David, es correcto. Y también yo siento, desde mi postura, no sé cómo lo vean los compañeros, que nombrar a este fenómeno guerra sucia o guerra de baja intensidad es un elemento dentro de la teoría política para minorar lo que realmente fue, ¿no? Que fue un terrorismo de Estado, ¿no? Eso fue lo que realmente fue un terrorismo de Estado. O sea, porque, como ya lo decía Memo, se intercambiaron huérfanos, como ya lo decía David, hubo desaparición forzada, hubo excesos muy grandes, muchos excesos por parte de los militares y de los carabineros, incluso de la policía, en contra de las clases populares, que si bien los casos más llamativos o los que más se han investigado, al menos son el caso argentino y chileno, también pasó en Uruguay, también pasó en Brasil, también pasó en Paraguay, en Bolivia, ¿no? Con Hugo Banzer, hubo contragolpes militares, hubo eliminación de parlamentos, incluso la misma democracia burguesa que tanto defendían los Estados Unidos fue perpetrada y sometida a una dictadura de facto. Lo que podemos decir acá y lo que hemos discutido también es que si realmente estas dictaduras o este proceso de la Operación Cóndor en América Latina fue un terrorismo, fue un fascismo, ¿no? Sí. O fue de corte fascista. Lo que plantea, por ejemplo, Agustín Cueva, lo que estaba leyendo ayer precisamente, es que existe una denominación política de lo que, desde la teoría política, que podría ser el fascismo latinoamericano, ¿no? Y esa es una discusión que se lleva desde 1977, la discutieron en la Revista Mexicana de Sociología, pero que realmente hasta cierto punto podemos decir que sí, ¿no? Que sí. Fue un fascismo latinoamericano apadrinado por los Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo. A lo mejor no cumple con los parámetros del fascismo, del nazifascismo, ¿no? O del fascismo italiano, o del fascismo español, porque cada fascismo en Europa tiene su propio sello personal. Obviamente el que impactó más fue el nazifascismo, ¿no? Por su tendencia antisemita, su exaltación del nacionalismo y de la raza, pero podemos encontrar como ciertas tendencias en estos fascismos europeos, ¿no? El apoyo popular, que es principal,
Detrás del fascismo se va a encontrar el apoyo popular. En América Latina, tal vez ese apoyo popular no se va a encontrar, porque van a ser dictaduras impuestas por los Estados Unidos. Pero con el pasar de los años encontraremos que las sociedades, por solo poner un ejemplo, el caso chileno, se va a polarizar entre pro-pinochetistas y pro-allendistas, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de que, por ejemplo, yo no lo definiría a lo mejor como un fascismo, pero sí alguna, como gobierno de ultraderecha, definitivamente, aunque pues no tendría nada de malo, ¿cómo se llama?, llamarlos fascistas, porque realmente tienen muchos tintes y muchas características del fascismo, pero específicamente si nos vamos a peculiaridades, efectivamente no cumple con ciertos puntos, pero efectivamente, desgraciadamente, a partir de las dictaduras sí va a surgir este fascismo, porque ahí sí ya se podría denominar fascismo, a partir de estas figuras militares como es Pinochet, que o en el caso de España con Franco, que van a prácticamente convertirlos, por decirlo, en santos, en prácticamente ídolos a seguir, y que deberían reinstaurar todas las políticas que se llevaron en su momento. Realmente esto es muy grave lo que lo estén diciendo, debido a que definitivamente lo que ellos están mencionando es un regreso a las dictaduras militares, ya es un apoyo popular, entonces ya sería un fascismo netamente. Esto definitivamente comprueba de que las dictaduras militares sí dejaron una gran piedra a Latinoamérica que no se ha podido quitar. El hecho de que sigamos pensando que el fascismo es una solución es algo terrible definitivamente, y actualmente lo estamos viendo. El hecho de que, perdón por salirme tanto del ¿cómo se llama?, del contexto, pero por ejemplo todo lo que estamos viendo en lo que vendría siendo Brasil, Bolivia, todo eso es prueba de que definitivamente las dictaduras militares siguen perviviendo sus estructuras en el pensamiento de las personas. Claramente también hemos omitido aquí un punto que es importante, ¿no? Aparte del control político militar de la Operación Cóndor, tenía un fin concreto, ¿no?, que era instaurar el neoliberalismo en América Latina, ¿no? El neoliberalismo, bajo la doctrina de Milton Friedman, fue realmente Chile y Argentina los dos experimentos para llevar a cabo este modelo económico, si se puede decir así, porque realmente no creo que sea un modelo económico, pero bueno, yo siento que es parte del imperialismo mismo, ¿no? Y con una conversión política realmente. La privatización de empresas, reducción de salarios, reducción del coste social y una fractura completa de la seguridad social, o sea, impulsando los ideales del individualismo y de la meritocracia, ¿no? Sí, en realidad igual estoy a tono de lo que dice Alan. El neoliberalismo ante todo promueve la desregularización del mercado por parte del Estado, y obviamente también que el Estado venda sus empresas de Estado a los capitales privados, ¿no?, principalmente extranjeros. Otra es precisamente lo que ya comentaba Alan, el hecho de que se ablanden las medidas sociales para favorecer a las grandes empresas o a las transnacionales. Esos son como los 3 puntos claves para entender el neoliberalismo que impactó en el Cono Sur. Principalmente creo que igual, insisto, el ejemplo ha sido Chile del neoliberalismo, ¿no? Incluso en la actualidad hemos visto que la efervescencia política, la efervescencia social que existe en Chile es producto de estos o de estas leyes de tipo neoliberal que afectan a las capas más bajas de la sociedad chilena, ¿no? Esto es importante entenderlo así desde una perspectiva del pasado histórico, desde la historia, porque nos ayuda a entender el presente, nos ayuda a entender por qué es que en estos momentos la sociedad chilena está llevando a cabo un desafío tremendo, un desafío no solamente con las fuerzas del orden estatal, ¿no?, que están impulsadas y apoyadas por los Estados Unidos, sino un desafío con su historia misma, ¿no?, por el pasado del golpe de Estado, por el pasado de la dictadura, ¿no?, que de alguna forma el neoliberalismo logró esquivar precisamente y consolidarse como una vía alterna económica en Chile, ¿no? Incluso se creó un mito en torno al neoliberalismo como un proyecto eficaz, como un proyecto
que daba resultados, un proyecto de vanguardia. Lo cierto, y lo que no dicen, y esto lo comenta Naomi Klein, es que si Chile no se fue a la bancarrota total, fue porque en buena medida Pinochet decidió no venderle la minería, Industria del cobre, ¿no? la industria del cobre a los capitales privados. Eso fue lo que realmente ayudó a que Chile no se fuera a la bancarrota. Y esa fue una medida adoptada por el gobierno socialista de Salvador Allende. Al final de cuentas, el neoliberalismo es una gran farsa, precisamente por lo que estoy acabando de comentar. Se creó un mito en torno al neoliberalismo, y eso es importante, que bueno que lo rescató con respecto a que la instauración de las dictaduras va aparejado también de los experimentos del neoliberalismo en América Latina. Bueno, en este contexto pusimos más el ejemplo de Chile porque es una de las primeras y de de los países donde se puede observar de mejor manera cómo fue la dictadura. Es uno de los más estudiados y es uno de los primeros lugares donde se experimenta con el modelo neoliberal. En Argentina pasó lo mismo. Videla, cuando llega al poder bajo una dictadura militar, hace lo mismo. O sea, ya lo decía David, en la noche de los lápices rotos fue en Argentina, y fue a través del terrorismo de Estado y la violencia de Estado que se capturó y asesinó a estudiantes, ¿no? Y estudiantes inocentes. En el caso de Chile, por ejemplo, el 80% de los presos eran presos políticos y eran campesinos y obreros. Se dedicaron tanto la DINA como la policía a matar dirigentes sociales y a detractores del gobierno. Y el caso más enigmático, que sucedió incluso en suelo norteamericano, en Estados Unidos, fue el asesinato de Orlando Letelier, que fue pues prácticamente un acto terrorista porque así quisieron explotar su auto, ¿no? Orlando Letelier era un diplomático de Allende que estaba en contra de la política de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, fue asesinado, ¿no? Es ahí cuando, de cierta manera, los Estados Unidos intervienen para la eliminación de la DINA, pero pues nada más de nombre, porque realmente seguía operando. Ese fue el caso de Chile, de Argentina, pero también en Uruguay hubo un contragolpe de José María Bordaberry en 1973, y se llega a una segunda etapa de la Operación Cóndor, que ya son los años 80, ¿no? Porque ya se instaura la dictadura militar de Manuel Noriega, hay una intervención militar de jamaiquina también a Granada en 1983, donde asesinan a Maurice Bishop, que era presidente popularmente elegido de Granada, ¿no? Se dan los principios del hostigamiento a territorios nuevos, ¿no? Como es Venezuela. Más que nada son prácticamente como 4 etapas, ¿no? de esta intervención norteamericana dentro del continente de América Latina, perdón. Son 3 etapas de tanto la Guerra Fría como la instauración de la Alianza por el Progreso, la primera etapa de la Operación Cóndor para instaurar el neoliberalismo, y la segunda, que podría ser ya de una intervención directa de la CIA a otros territorios de América Latina que no se habían visto, ¿no? Como Venezuela, como ya lo había dicho, como Bolivia, ¿no? E incluso Centroamérica, toda esa parte. Más que nada es lo que podría rescatar en ese punto. Existe un debate en cuanto a las cifras que dejó la Operación Cóndor en América Latina, ¿no? Naomi Klein ya lo apuntaba en su libro La Doctrina del Shock, que es un debate que no deja de cesar porque las cifras no son exactas. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos arroja 45.000 muertos de la dictadura de Jorge Videla del año 76 al año 83. Jorge Videla en su momento decía que eso era falso, que solamente había ocurrido cerca de 8.000 casos, ¿no? El debate incluso se siguió alimentando hasta el año 2016, cuando llega Mauricio Macri, y precisamente las abuelas de la Plaza de Mayo pues están en desacuerdo con respecto a las cifras que lanza el gobierno de Macri en ese momento, ¿no? Para ellas es una burla. La dictadura, las cifras me parecía que descendían de los 30 a los 25, no estoy seguro. Pero realmente, insisto, existe un debate en cuanto a las cifras de la Operación Cóndor. Tan solo el ejemplo es Argentina, regreso a este punto, ¿no? Se habla de entre 30 a 45.000 víctimas, ¿no? Sabemos que las cifras de Videla pues, son de risa, 8.000
Sí. desapareció, pues realmente ni él mismo se lo creía, ¿no? Pero yo creo que el número de cifras es el balance que se puede dar en torno a lo sangriento que fue más bien la operación Cóndor en los países del Cono Sur. Sí, pero incluso podemos decir, como ya lo había comentado David, que también en México hubo intervención de la CIA y de los gobiernos, del gobierno norteamericano a partir de la llegada de Ávila Camacho prácticamente, ¿no? Porque si bien con Lázaro Cárdenas trató de haber intervención, fue contenida hasta cierto punto, ¿no? Pero a partir de Ávila Camacho y posteriormente, ya en los años 60, se dio también una fase de terrorismo de Estado en México. Si bien no se instauró una dictadura militar, porque había una dictadura partidista hasta cierto punto, si dentro de la teoría política puede entrar esa terminología, no era necesario y no era conveniente para los Estados Unidos desestabilizar el país más cercano que tenían, que era México. Pero, pues sí hubo claramente intervención de la CIA, hubo terrorismo de Estado, prácticamente las características de la Operación Cóndor en México, ¿no? Nada más que nada. Sí, qué bueno que lo aterrizaron en México, porque es cierto, ¿no? Si bien en México en apariencia no había una dictadura de un solo hombre, o una dictadura militar más bien, existía así una dictadura de partido, con figuras que cambiaban cada sexenio. Lo cierto es que se cumplen con los parámetros de la operación Cóndor, aunque México no haya estado incluida en la operación. México, por su cercanía geográfica con los Estados Unidos, pues estaba más propensa precisamente a una cierta intervención norteamericana, ¿no? Que no digo que en estos países no lo hubiera, lo hay, pero en estos países hubo una coordinación. México estaba totalmente alejado geográficamente de estas, ¿no? Repito, sin embargo, existen ciertas características como la guerra de baja intensidad, o más bien el terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado, la desaparición forzada, la tortura, que va aparejada no solamente del combate a los movimientos subversivos, guerrilleros o armados, sino también al combate a todo movimiento político de izquierda, e incluso que va a pasar a afectar a las familias de todos estos, padres, madres, hermanos, novias. Pues, por ejemplo, comprobamos que en esta cuestión no era necesario intervenir como ya lo habíamos dicho, con esta cuestión de la Operación Cóndor, con una dictadura militar, porque los dos claros ejemplos van a ser Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. El hecho de que se hayan desclasificado documentos donde se afirma que ellos fueron agentes de la CIA, comprueba de que México efectivamente estaba bajo un control absoluto de Estados Unidos. Otro ejemplo de todo el terrorismo de este Estado que se generaba en contra de todo movimiento que se considerara de izquierda es el 68, el 2 de octubre, la matanza en el Tlatelolco o el Halconazo. Esos son los movimientos que se vieron más fuertes en una represión, pero como ya habíamos comentado, la guerrilla también fue muy violentada, erradicada prácticamente en su totalidad. Entonces realmente México sí cumplió con todos los criterios de la Operación Cóndor, o sea, realmente aunque no estuviera metido en ella, sí seguía una dirección mandada por Estados Unidos para erradicar todos estos movimientos sociales y movimientos guerrilleros, para aplacarlos y eliminar todo lo que oliera a izquierda. Entonces realmente México no se salva, ni podemos decir no es que fue una democracia, no es cierto. Realmente, como Memo lo había mencionado, fue una dictadura de partido. Realmente nunca hubo una democracia aquí. Incluso el hecho de que afirmáramos en el bloque de la guerrilla que gracias a la guerrilla se pudo dar una democracia a partir del 88, que aún así hubo fraude en las presidenciales, pero hubo una apertura política a los partidos políticos, ya sea en el Congreso, en las alcaldías y en las gobernaturas, que hizo que en 2018 por fin pudiera llegar un gobierno que, aunque no es totalmente de izquierda, sí fue opositor al régimen desde esos años. Entonces realmente la Operación Cóndor contuvo muchísimos de estos movimientos, hizo que prácticamente costara 50 años a partir del movimiento estudiantil desde el 68 hasta 2018 para que se pudiera lograr una democracia
O sea, realmente costó muchísima sangre llegar a este punto. Entonces realmente sí debemos tomar en cuenta de que a pesar de que aquí lo denominemos guerra sucia, no se debe denominar así, se debe decir las cosas como son. Es un terrorismo del Estado dirigido a través de la línea de Estados Unidos. Pues con esto podríamos concluir, o desde mi parte, decir que la Operación Cóndor y la intervención de los Estados Unidos hizo posible que en casi todos los territorios de América Latina se instaurara la doctrina económica o política, como se le quiera decir, del neoliberalismo, exceptuando a ciertos países como Cuba, ¿no? Que claramente tras un asedio y un bloqueo criminal que ha durado 60 años, resistió a estos embates y se mantuvo orgullosa con sus convicciones bien establecidas, ¿no? De ahí en fuera, la mayoría de los países latinoamericanos han vivido lo que se ha denominado neoliberalismo, han vivido lo que se ha denominado terrorismo de Estado en este bloque y han sido golpeteadas, metidas en una crisis que actualmente observamos, porque desde los años 60 hasta prácticamente el final o el cierre de siglo, en el año 2000, es cuando se empiezan a fracturar las dictaduras latinoamericanas. Prácticamente, esa sería mi conclusión. Sí, se fracturan en buena medida porque, lo comentábamos Alan y yo hace un rato, se da un cambio en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, se deja de mirar el continente americano para comenzar a mirar a Medio Oriente, ¿no? Ya lo habían hecho desde los 80 en Afganistán, pero con la caída de las Torres Gemelas, pues obviamente la estrategia cambia. Yo, bueno, por mi parte concluyo que ninguna de estas experiencias se tienen que repetir en América, en ninguna circunstancia. Tenemos que estar, por ejemplo, la izquierda socialista, tendría que estar constantemente en lucha para impedir que la derecha ascienda nuevamente al poder, ¿no? La derecha más reaccionaria. Precisamente en estos últimos días hemos visto cómo las burguesías nacionales, aunado a las grandes cadenas informativas y obviamente detrás de todo esto la CIA y el imperialismo norteamericano, pues llevaron a cabo un golpe de Estado en contra de Evo Morales, ¿no? Un golpe de Estado que podríamos decir incluso rompe con la lógica de los golpes de Estado que ya hemos aquí expresado o hablado, ¿no? Bueno, esa lección es la que nos debemos de llevar, ¿no? No impedir y no permitir que por ningún motivo la derecha ascienda nuevamente al poder. Bueno, a mí me gustaría, para cerrar, definitivamente las dictaduras militares pareciera que en América Latina quieren regresar. Definitivamente el hecho de que tengamos a personajes como Bolsonaro en el poder nos dan ciertas alertas para entender que las dictaduras militares y el fascismo se quieren instaurar en América Latina. Definitivamente hay que planear estrategias para poder frenar este tipo de aspectos y hay que hacer memoria histórica. Definitivamente el hecho de que Estados Unidos esté interviniendo en todos nuestros países definitivamente no es buena señal. Ellos no buscan una libertad como han querido crear a través de sus medios de comunicación y a través de toda esta ideología de los productos culturales. No, realmente tenemos que tener mucho cuidado y definitivamente hay que hacer justicia por todos estos ciudadanos y todos estos líderes sociales que trataron de hacer un cambio y que pues por alguna u otra razón no lo lograron. Bueno, gracias por escucharnos en esta emisión de Maíz Rojo. La próxima emisión estaremos tratando temas sobre la continuación de este proceso político que llevó a América Latina, que desde el año 98, con la llegada de Chávez al poder, se denominaría Marea Rosa y posteriormente socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues sin más por el momento, nos despedimos.
con lister y campesino, con galán y con